Bienvenidos, gracias por estar aquí hoy jueves en Café Piar, un espacio para conversar sobre la gestión estratégica de relaciones públicas, de comunicación corporativa y comentar libros, investigaciones vinculadas a la profesión y reflexionar sobre aquellos retos y oportunidades que enfrentamos los relacionistas públicos y comunicadores corporativos, tanto desde el ámbito académico como desde el ejercicio de la profesión. Como siempre, un agradecimiento especial a Cani Café, nuestro aliado estratégico aquí en Café PR. Hoy estoy muy contenta. Hoy nos acompaña la magíster en Relaciones Públicas e Imagen Corporativa Cristina Ivonne Caipo Santa Cruz. Ella ha sido mi alumna, por eso es que estoy tan feliz de que este día nos esté acompañando, que en esta edición nos esté acompañando aquí para poder transmitir toda su experiencia en el contexto de las municipalidades, de los gobiernos locales, ¿no? Cristina es licenciada en Ciencias de la Comunicación y cuenta con una especialización en Gestión Pública por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Entre otras cosas, Cristina se ha desempeñado como periodista en radioprogramas del Perú, en RPP, Noticias Filial Chiclayo, y luego ha laborado en la gerencia de comunicaciones del Grupo Oviedo y se ha desempeñado como jefa de imagen institucional en la Municipalidad Distrital de Pomalca, provincia de Chiclayo, también como jefa de Relaciones Públicas e Imagen Institucional en la Municipalidad Provincial de Ferreñafe. Actualmente brinda consultorías en gestión comunicacional y relaciones públicas, tanto en el sector público como en el sector privado. Bienvenida, Cristina. Gracias por estar aquí en Café PR. Muchas gracias, doctora Marita. Es de verdad un honor poder compartir este espacio y de alguna manera también ser parte, ¿no? Ahora, antes como alumna suya y ahora también como una colega. Es un honor. Gracias, Cristina, y de verdad a mí me alegra la calidad de colega que tengo y que está ejerciendo en un sector tan importante como es el sector público y dentro de él, en el contexto de los gobiernos locales, si bien actualmente te encuentras ya como consultora externa, pero tienes varios años de experiencia, como hemos podido apreciar en en la presentación, en el ejercicio de las relaciones públicas en municipalidades, pues como hemos leído, has estado en la municipalidad de Pomalca, en la municipalidad de Ferreñafe y en otras municipalidades también haciendo asesoría y consultoría. Y dada la cantidad de gobiernos locales que tenemos en nuestro país, yo creo que este momento, este café, esta entrevista va a ser de mucha utilidad para todos los colegas que ejercen funciones en otras municipalidades también. Y en ese sentido, por eso quisiera comenzar haciéndote una pregunta, ¿no? Que a veces se comenta entre los que no trabajamos en municipalidades y que estamos más en el rol de vecinos o analizándolo desde fuera por alguna otra razón, de repente porque la municipalidad es nuestro público o nuestro stakeholder, ¿no? Entonces, a veces se dice, Cristina, que la gestión de relaciones públicas en municipalidades suele ser un poco complicada por la cantidad de públicos o stakeholders con los que se relacionan. ¿Qué tan correcta es esa afirmación, Cristina? Mm, Mire, lo que yo podría, desde mi experiencia, compartir en cuanto a las municipalidades, un relacionista público tiene que tener en claro que una municipalidad a otra, claro que pueden parecerse en cuanto a las funciones que se asigna de acuerdo, porque como hacer una entidad pública hay un manual, ¿verdad? Donde te designan ciertas funciones, pero los públicos pueden ser similares, pero no iguales, no son iguales. Y uno primero tiene que, sí, como todo relacionista público,
es la diferencia de un relacionista público que conoce el campo, ese campo de trabajar. Es lo primero en poder conocer, diagnosticar, ver los públicos en lo cual te vas a desempeñar, sobre todo cuáles son las principales falencias o antecedentes de falencias que haya notado, ¿no? Generalmente, en el caso, por ejemplo, de las municipalidades, generalmente siempre se incide en la comunicación externa, ¿no? Por el tema de que hacer una entidad pública, lo que se brinda es un servicio. Entonces, los servicios siempre lo que se busca es la manera como nos perciben de manera en este caso, los ciudadanos o los usuarios, ¿no? Y muchas veces lo que no se toma en cuenta casi en todas las municipalidades es la comunicación interna, ¿no? Es un poco lo que se deja de lado y en algún momento incluso yo realicé una investigación al respecto. Es lo que se busca fortalecer. Y en los públicos externos sí es bastante importante al ser los servicios que se orientan al ciudadano, de alguna manera no solamente lanzar una información unidireccional, sino de alguna manera establecer mecanismos de participación, donde el ciudadano se perciba como protagonista, ¿no? Ese es algo, por ejemplo, que yo pienso que debe ser un soporte dentro de las municipalidades. Pero lo que nosotros como relacionistas tenemos que ver son de qué manera o qué estrategia puede utilizar en este gobierno local, a diferencia de repente si es que estoy en otro gobierno local o me toca trabajar, ¿no? En mi caso, por ejemplo, trabajé en un gobierno distrital que es muy distinto a un gobierno provincial. E incluso el gabinete de comunicación que uno necesita es mucho más amplio de un gobierno distrital a un gobierno provincial. Ujú. Y al ser incluso un país multicultural, incluso desde un distrito a una provincia, puede variar la forma como tú llegas o el alcance. El alcance que hay quizás en un lugar es distinto al alcance que tú tienes como municipalidad en una provincia. Los públicos son más diversos, incluso más dispersos. Ujú, dispersos, eso es difícil, ¿no? Para poder trabajar. Ya vamos a Ujú. ver el rol del relacionista y las herramientas, pero me asusta la palabra, ¿no? Me asusta la palabra porque definitivamente implica un esfuerzo adicional. Entonces, podría resumir tu respuesta para que todos los seguidores de Café Piat un poco vayan siguiendo el hilo, en que, digamos, no es complicado en la medida que se haga un diagnóstico y que conozcas a tus públicos, ¿no? No va a ser complicado si seguimos el paso a paso. ¿Es correcto, Cristina? Así es, así es. Es importante diagnosticar a tus públicos e identificar las fortalezas, debilidades, las amenazas, las oportunidades. Creo que eso es importante en cada una de las municipalidades. No nos podemos fiar, porque pueden ser parecidos, pero nunca iguales. Iguales. Qué bueno escucharlo porque a veces uno en las clases lo menciona, ¿no? Los docentes lo mencionamos y puede sonar a teoría pura, ¿no? Pero llegas a la práctica y te das cuenta que no todos los públicos son iguales y aunque nos parezca, wow, pero cuánto trabajo hay que hacer y levantar la información de cero realmente, pues es la base de la gestión, ¿no? Y hablando de la gestión, Cristina, ¿cuál es el rol del relacionista público en una municipalidad? En una municipalidad se establece los roles, ¿no? De alguna manera existe un manual de organizaciones y funciones, lo que llamamos el MOF. Entonces, se establecen diferentes funciones para el relacionista público o puede llamarse de acuerdo a cómo esté la organización en cada municipalidad, en cada gobierno local, puede ser, ¿no? Imagen institucional, relaciones públicas, y se establecen las funciones, pero en la práctica en realidad es algo que va mucho más allá de lo que dice en algún momento el documento, ¿no? Administrativamente, tú necesitas presentar un plan de trabajo, necesitas de repente utilizar, ver tu PIA, ver tu presupuesto, pero en la práctica uno tiene las cosas son un poco distintas.
¿no? En la práctica uno tiene que ser, de alguna manera, idear estrategias para poder dar soluciones incluso a cosas que se pueden presentar en el camino. Algo importante es, en este caso, la función, por ejemplo, principal de un comunicador y depende mucho también, en este caso, los gobiernos locales, de la línea que sigue la autoridad que representa ese gobierno local, ¿no? La línea que sigue es, por ejemplo, siempre se enfoca principalmente al público externo, pero nosotros como relacionistas o como comunicadores tenemos que también a poder, de alguna manera, luchar en no caer en el día a día, en no caer solamente a hacer las cosas de manera improvisada, ¿no? Porque a veces sucede y es algo común que no nos te delegan funciones quizás de manera improvisada, de manera diaria, o tú tienes una programación y surgen, ¿no? Y surgen otros contratiempos que a veces te pueden impedir cumplir esa programación de lo cual tú ya estás proyectándote. Por eso es importante y eso, y ella aterriza en la práctica lo que se aprende en la teoría dentro de lo que es las relaciones públicas, contar con un equipo de trabajo. Contar con un equipo de trabajo en la medida de lo posible, ¿no? Y hacer entender, sobre todo, que es importante de que un comunicador no es alguien que puede hacerlo todo a la vez. Esa es la percepción que se tiene, que un comunicador o un relacionista público es editor, videógrafo, hace todo, hace la nota de prensa, hace el video, hace la fotografía, hace todo, ¿no? O sea, tienes que saber y hacer de todo. Entonces, y eso, y que tu rol termina en eso, nada más. Eso es lo que se percibe muchas veces por parte de las autoridades. Y eso es lo que nosotros, como los que estamos profesionalizados y preparados, eh, de alguna manera aterrizar y poco a poco ir cambiando esa mentalidad. Ujú. No hacer entender de que nuestra profesión es tal igual como las demás profesiones y que hay un procedimiento y que incluso existen estrategias para poder conseguir los objetivos que se logra o que se persigue de acuerdo al público que se quiere llegar. Y hacerlos entender que es importante tener un clima organizacional bueno para que eso también se refleje y que no solo la Oficina de Relaciones Públicas es la única que trabaja la imagen, sino que son toda la organización quienes están llamados a poder dar una buena imagen de la organización o en ese caso de la institución. No es fácil. No, no es fácil. ¿Y cómo Tampoco lo imposible. ¿Y cómo lo logras? ¿Cuál es el secreto, Cristina? Cuéntanos. Es un proceso, en realidad es un proceso, pero es importante siempre, yo creo, a través de mi experiencia, es importante siempre dialogar. Dialogar primero con la autoridad, quien es el máximo representante en esto, el primer vecino, ¿no? Que es el alcalde o alcaldesa, como muchas veces hay en algunos gobiernos, poder dialogar y de alguna manera desde un inicio uno poder hacer entender de que es un proceso diferente, es un proceso continuo que se realiza y que se necesita trabajar en equipo. En equipo, eso es muy importante. Sí, que se necesita trabajar en equipo. Entonces, y desde ahí vas ya como que desde un inicio vas poniendo un panorama. O sea, se necesita trabajar en equipo, y hacer entender cuando hay algún momento de alguna crisis y quieren apagar incendios de una manera así, hacerles entender de que no siempre es como que haz esto, haz el otro, haz el otro. Puedo ceder en esto, pero si hago lo otro, sugiero o puedes tener tal consecuencia. No, entonces me ha pasado y bueno, hay que hacer esto, el otro, ya está bien, acato esto, pero esto es, puede tener tal consecuencia, no la consecuencia que estás esperando. Entonces, se advierte, Bien. se advierte y se dice, si aún así a mí me ha pasado, por ejemplo, que cuando de alguna manera yo no he estado de acuerdo, le digo, bajo mi responsabilidad, mientras yo estoy en esta función, bajo esta resolución, no puedo hacer esto porque es algo institucional, entonces si ustedes piensan que está bien la decisión que están tomando de comunicar de esta manera, utilicen otro lugar, otro filtro, otras páginas, otros mecanismos que no sean estos, porque nosotros somos los que reflejamos nuestro trabajo.
Claro, guardián, ¿no? De la comunicación de Claro, la institución, porque la institución, porque tú trabajas para la institución, ¿no? No para claro, la gestión, es claro. la institución y para finalmente los vecinos, los ciudadanos, ¿no? Ujú. Así, Y de alguna manera, de alguna manera te vas ganando, te vas ganando. Y cuando resulta lo que tú predijiste, lo que tú dijiste va a resultar así, y ven que fue así, entonces como que te vas ganando ese respeto, ¿no? Ese espacio y como que no, que se haga la forma como la relacionista lo está diciendo, o que sea, se no siga es sucediendo. imposible, no es imposible, no es imposible. Hay que, poco a Ujú, poco, de repente nos va a costar un poco, pero cada día con profesionales que se están preparando, que están saliendo a las entidades tanto del sector público como del sector privado, yo creo que lo vamos a lograr. Cristina, y en la gestión de municipalidades, ¿cuáles son las herramientas más frecuentes que se emplean tanto de comunicación como de relacionamiento? En municipalidades lo que generalmente se emplea en herramientas generalmente son las redes sociales que utilizan las municipalidades para comunicarse, en ese caso, con los vecinos, ¿no? Las páginas de Facebook, ahora están incluso el TikTok, ¿no? Se utiliza el YouTube, pero algo que tienen que tener en cuenta es de que incluso hasta para el Facebook, ahora los públicos son otro tipo de públicos, ¿no? Más adultos. Ahora los que quieren llegar a los más jóvenes utilizan el Instagram, ¿no? Entonces, para lo que es de manera externa, pero hay personas que no utilizan las redes. Hay personas que todavía no utilizan las redes. Para ese caso, por ejemplo, en lo que son en provincia y en distrito, las personas acuden mucho a su misma institución. Ujú. Sí, acuden bastante, sí, bastante. Por ejemplo, hay municipalidades, en este caso, hay municipalidades que el relacionista público le lleva la agenda directamente. A veces es como que no directamente el secretario, sino el relacionista público es el que ve la agenda directamente. Hay municipalidades que lo ve el secretario, pero hay municipalidades que el relacionista es el que ve la agenda e incluso ve las citas para que puedan tener de alguna manera reunión con los vecinos. Se organizan a través de representantes y llegan a conversar con su autoridad. Y eso incluso es mucho más, es, establece lazos mucho más estrechos. Y en las redes, algo muy importante es que puedas responder a los vecinos que se quejan, que tienen alguna consulta, que tienen alguna duda, ¿no? Poder responderles, poder de alguna manera solucionarlo. Y hay municipalidades, por ejemplo, que utilizan las redes sociales y solucionan a través de las redes sociales, pero hay municipalidades que son más burocráticas, que te dicen ingresa tu documento, ¿no? Entonces, suelen ser un poco más burocráticas. Y esos a veces, como comunicadores o como relacionistas públicos, a mi experiencia, yo he visto mucho más resultados de confianza cuando un vecino, por ejemplo, mandaba un mensaje, decía, a tal calle, en tal lugar, en Facebook por interno, está tal lugar, fulanito bebiendo licor, manden a serenazo. Entonces se lo veía, por ejemplo, en mi caso, yo veía, eh, capturaba la pantalla y lo mandaba a la persona o al gerente encargado del área para que lo pueda delegar a las personas. Entonces, inmediatamente se mandaba y se hacía el recorrido. O sea, había como una inmediatez para atender, Ujú. pero también me tocaba municipalidades en que se dice, que se pase su documento, que mande esto, que no puedas. Entonces, como que es un poco más burocrático, ¿no? Y esas son realidades distintas, ¿no? Y es el público de cómo se acerca a su autoridad, mecanismos, redes sociales, cuánto puede ser, si es que los atiende, que se sientan que es bidireccional, y mecanismo de poder recibirlos, de que la autoridad se siente con ellos, se reúna, solucione. Entonces, e incluso con solo escucharlos, porque me ha tocado a mí, donde se han sentado y han expuesto y han conversado, y creo que con solo escucharlos han salido mejor,
¿no? Mejor predispuestos, mejor ánimo. Y es que la comunicación es ello, ¿no? El relacionarse y el poder escucharlos genera incluso un mejor vínculo entre la institución y el usuario que pide el servicio, o incluso entre el mismo trabajador, si hablamos de comunicación interna. Ujú. Un ejemplo o los ejemplos que nos estás colocando es la aplicación de la teoría nuevamente, ¿no? Esa bidireccionalidad que no solamente implica una escucha, sino una escucha y una solución, pero una pronta solución, porque hay situaciones en las que se requiere actuar de forma inmediata porque si no el vecino se va a sentir desatendido o si no, y si le dices que ingrese un documento, no lo va a ver bien porque quiere la solución en ese momento, claro, en la medida que se pueda, ¿no? En Si la no hay medida que la se puede. solución, se acerca, se estrechan vínculos. Si no le solucionan, se aleja, ¿no? Ujú. Claro, en la medida de lo posible, o sea, cuando uno está ya en la gestión pública, uno ya puede saber qué cosas o qué servicios son los que tú puedes solucionar de manera inmediata y cuáles son aquellos en que tú necesitas de todas maneras cumplir el procedimiento sí o sí, ¿no? Ingresar tu documento y seguir el procedimiento administrativo en cuanto a los plazos. Pero hay servicios o hay lugares donde sí lo puedes atender de manera rápida y cuando los vecinos tú los acostumbras a que su fuente de información, o sea, que siempre estás informado a través de una red social, ellos se acostumbran y lo toman como que si la municipalidad no lo dijo a través de su página, entonces no es. La Me ha pasado, me la ha pasado. credibilidad de la fuente. O sea, te vuelve su fuente. Si, ¿cuán continuo eres para comunicarlo? O sea, el vecino si tú le comunicas, por ejemplo, me pasaba, había vecinos que dejaban colchones en la esquina, siempre dejaban colchones en la esquina. Entonces, y era recurrente. Entonces dijeron, bueno, hay una solución, vamos a implementar un número donde ellos llamen y ya no dejen colchones, porque como no lo podemos recoger el carro recolector, pero vamos, que sea un otro recogedor, otra persona que se va a encargar de tener una moto, en ese caso en el distrito era una moto furgón. Entonces nos llaman y vamos a recogerlo y evitamos que se hagan cúmulos de basura. Fue una propuesta de solución que participamos, ¿no? Entonces ya, yo me encargo de poner los números y funcionó. Entonces pues, pusimos el número, este es el vecino, el número tal, si tienes un colchón, algo inservible, algo que no, entonces, o sea, cosas cotidianas de los vecinos con un lenguaje como los vecinos funciona mucho, funciona bastante. Y a veces he visto que en algunas municipalidades son tan formales, tan distantes en la forma como quieres llegar, que no llegas, Muy técnicos. porque tienes que hablar como, sí, muy técnico y no llegas. O sea, vecino, si tienes un colchón, pues arrójalo acá, ¿no? No lo arrojes a la calle y llamas al número, y ya, y así nada más. Y luego yo monitoreaba, ¿no? Yo monitoreaba, ¿y cómo fue? Te están llamando. Me decía, uy, me han llamado para entregarme esto, y ya, y era un tema, ¿no? Y cada cierto tiempo recordarlo, porque se olvidan. Porque se olvidan y Entonces, a vuelve a veces, aparecer el colchón en la esquina. sí, sí, se olvidan. Después de un mes, 2 meses, se olvidan. Entonces, volvemos a actualizar, volvíamos a actualizar, y colocaban abajo, el número no contesta. Y Pero entonces, ¿no? sí, el número contesta, y yo miraba, y ¿sabe por qué le daban importancia? Porque el alcalde mismo veía los comentarios y decía, dicen que no contestan. O sea, había de alguna manera como que una ayuda de la autoridad, pues, ¿no? Se han puesto un número y no contestan, entonces como que me ayudaba a mí a poder saber si es que contestaban o no contestaban, porque Se el involucró. alcalde, la autoridad estaba involucrada. Totalmente. Y el respaldo total, excelente, ¿no? Cuando se Claro. cuenta con el respaldo. Ujú. Cristina, ¿cuáles o cuáles son las situaciones más difíciles de gestionar en las municipalidades? ¿Hay algo en parte? Todos sabemos que cada municipalidad
es diferente, ¿no? Pero quizás hay algo de manera recurrente en términos de comunicación y de relacionamiento que no sea tan fácil de solucionar o de solucionar dentro de lo que a la comunicación respecta, ¿no? Porque la solución Ujú, es de la gestión en realidad, ¿no? ujú. Yo creo que es un poco complicado en el tema de si es que se quiere hacer relaciones públicas, es poder realizar investigación sobre la marcha dentro de la municipalidad. O sea, poder tener porque necesitas realizar investigación. O sea, hace falta sensibilizar en cuanto a que hay procesos que pueden ser medibles, ¿no? Hay procesos que pueden ser medibles y que necesitas un espacio para poder realizar, de repente, medir operativamente y de manera técnica, ¿no? Quizás eso sería un poco lo que no se podría, o es un poco difícil realizarlo, porque generalmente no hay comunicadores quienes te puedan apoyar. A veces hay un comunicador dentro de los gabinetes y a veces tienes a personas que no son necesariamente comunicadores dentro de tu equipo de trabajo. Y no siempre tienes un equipo de trabajo, no, no siempre no siempre se cuenta con un gabinete de comunicación para poder realizar todas las funciones que te permitan a ti conseguir todos los objetivos. Claro, la información que necesitas para la gestión. Y dentro de esas limitaciones, digamos que el día a día, el equipo pequeño o falta de equipo, em, ¿cómo haces para medir los resultados de la gestión de comunicación, de relaciones públicas, Cristina? Ujú. Ya. Generalmente se mide porque algo que es importante es que uno debe aprender a tener una mirada mucho más allá de que estar dentro de la institución, ¿no? Algo que yo, por ejemplo, he empleado mucho es no mirarlo, porque yo cuando hago mi trabajo, o sea, si yo hago mi trabajo, yo voy a decir que está bien, no, porque voy a cerrarme a que está bien o solamente escuchar a los que están a mi alrededor. Uno tiene que salir, uno tiene que buscar uno, el sentir, por ejemplo, si quiero evaluar mi servicio, que es como público externo, que es lo primero que se busca para ver cómo está viendo mi servicio, o cómo estoy haciendo primero, ver el sentir de la población de manera externa. Eh, un sondeo como de alguna manera, de manera externa, sales a la calle y de repente vas a algún lugar específico o vas a algún lugar, a un centro poblado, porque los comunicadores salimos, los relacionistas públicas salimos generalmente a campo, y recoges. Bueno, yo suelo recoger, preguntar, ¿no? Preguntar y ver. Entonces, hacer como un análisis, hacer una entrevista, ¿no? Entrevistar y ver cómo se está percibiendo el trabajo, cómo se está percibiendo. Es una forma es la principal, ¿no? Otro, otra forma también es poder evaluar incluso hasta las redes sociales, ver en todas tus publicaciones cuánto rechazo o cuánta aceptación puede haber. ¿No? Y al margen de que a veces hay personas que son políticamente, ¿no? Que hacen comentarios políticos porque muchas veces la autoridad edil es de un partido, suele pasar en todas las gestiones suele pasar, es algo recurrente y hay personas de otros partidos que son oposición, que son ellos al margen de ello, ¿no? Al margen de la oposición, porque uno tiene que aprender. Yo siempre cuando voy a una gestión trato de ver si es que hay gente que utiliza porque es un sesgo político, ¿no? Uno tiene que empaparse, sobre todo si es una provincia o un distrito pequeño, porque eso es más recurrente ahí que a una provincia grande. Es un poco, como es más disperso, no se percibe muchos. Entonces hay públicos que tú ves que sí es un sentir como ciudadano. Entonces, es otro indicador. O sea, tienes que tener indicadores del sentir del ciudadano, indicador tú mismo en campo, poder realizar, porque a veces no tienes presupuesto para poder realizar investigación, el presupuesto. De alguna manera, analizar de manera interna si hay antecedentes, cómo fue, ¿no? Ver tus fortalezas, ver tus debilidades. Entonces, siempre verlo de esa manera. Y si hay alguna actividad, la convocatoria de gente que puedes tener
la convocatoria de los vecinos, la convocatoria de la gente, cómo va. Entonces, también es otro indicador para alguna reunión que tú realices, Ujú. responden a tu convocatoria, ¿no? Cómo van. Entonces, esos son varios indicadores que uno nos permite saber. Por ejemplo, también si es que quieres saber en cuanto a la comunicación externa, de repente queremos saber a cuánto utilizando, por ejemplo, los medios de comunicación, ¿no? El rebote que yo puedo tener, el número de reproducciones, indicadores en lo que son redes sociales, las interacciones, también son otra forma de poder saber, de poder tener el conocimiento de qué es lo que piensan o qué están pensando, qué están percibiendo. Cuando no hay una buena comunicación en alguna gestión desde un inicio o el relacionista público no hizo muy visible el trabajo, a veces es mucho más costoso poder visibilizarlo después en la marcha. Es más costoso, es más difícil. O sea, si desde un inicio de gestión no se hace una visibilidad al ciudadano de la gestión institucional, es un poco más difícil realizar en la marcha. Entonces tienes que hacerlo desde un inicio para poder recuperar, porque si no es complicado. Y tienes que utilizar las herramientas que como relacionista público tienes, ¿no? Si no hay un resultado, entonces hay que ver qué resultado, qué es lo que podemos realizar. Pero veo que sí, a pesar del presupuesto limitado, pues, ¿no? Eh, sí se puede medir, ¿no? Sí se puede Sí, se medir puede medir. y es necesario. Entonces, yo creo que esto nos debe servir de ejemplo, porque la única forma de demostrar la efectividad de la gestión es eso, con indicadores y de una u otra forma ir buscando el detalle, qué está dentro de nuestras posibilidades y salir, como tú dices, para poder recoger el sentir, que es tan importante cuando estamos hablando de vecinos, ¿no? De vecinos, bueno, Sí, tanto vecinos, personas naturales, como también hay negocios, etcétera. Pero yo me imagino que en ambos más o menos empleas las mismas herramientas. O sea, eso demuestra que sí es posible medir aun cuando tengas un presupuesto limitado. limitado. Sí, es posible. Perfecto. Cristina, muchas gracias por todo lo que has compartido. Realmente va a ser, estoy segura que va a ser de mucha utilidad, no solamente para quienes trabajan en gobiernos locales, sino también en gobiernos regionales y en otras entidades del Estado, porque la problemática de las entidades del sector público es transversal, ¿no? Hay situaciones que son transversales, principalmente creo en el rol y en el posicionamiento que tenemos como relacionistas públicos, como comunicadores. No sé si deseas agregar algo más. Sí, bueno, decirle a todos los colegas, relacionistas, comunicadores, que no es difícil si es que nosotros amamos o nos apasionamos por lograr que funcionen las relaciones públicas dentro de nuestra institución, ¿no? Eso es lo más importante. No, es importante de repente a través de la experiencia poder compartir quizás lo que nos podemos encontrar en el camino para poder de alguna manera saber cómo superarlo. Pero si nosotros buscamos, siempre vamos a buscar poder demostrar de que con estrategia podemos nosotros buscar soluciones, lo vamos a lograr. Siempre lo vamos a lograr. Y yo creo, a través de todo este tiempo de experiencia que he estado en lo que son municipalidades, ¿no? Y también en el sector privado, que solamente uno tiene que aprender a identificar cómo trabajar con cada uno de ellos, porque al final trabajamos con personas y desde el momento que generalmente se te brinda la confianza, porque generalmente es la confianza que se brinda para poder, el tema de imagen institucional y relaciones públicas es la confianza que se brinda para poder realizar el trabajo y de alguna manera nosotros nos toca hacer entender en el tema de gobiernos locales y provinciales que existe el tema de, y eso yo hice entender a una autoridad,
es importante entender que una cosa es una imagen personal y otra cosa es la imagen institucional. Y que si puedes llegar a un consenso, se puede, y se pueden manejar ambos siendo muy inteligentes, siendo muy estratégicos, ¿no? Se puede llegar a hacer ambas cosas, pero hay que utilizar las herramientas de las relaciones públicas y seguir capacitándonos. Eso, ¿cuál es el rol? Ya te dije que íbamos a cerrar, pero ya que lo has mencionado, qué consejo les puedes dar a los colegas con respecto a la capacitación, Cristi? En tu experiencia, ¿cómo te ha ayudado? Mire, a mí me ha ayudado, a pesar de que bueno, yo ya tengo la maestría en relaciones públicas, siempre hay algo que aprender. Siempre hay algo que aprender y y siempre hay experiencias que tomar de otros profesionales que nosotros nos puede siempre servir implementar, ¿no? Por ejemplo, de repente, en una municipalidad que es tan amplia, por ejemplo, hay áreas donde el relacionista público conoce de todo. ¿Por qué? Porque ves el tema de desarrollo social, ves el tema salud, ves tema educación, ves diferentes temas, diferentes ámbitos. O sea, porque una municipalidad es un pequeño estado. Entonces, uno si va a ver el tema de salud, entonces tienes que tener algún conocimiento en tema de salud. Si vas a hablar, si vas a tocar el tema y buscar el tema de repente de lo que es violencia contra la mujer, porque yo he formado parte incluso del equipo, aunque administrativamente no aparecía, pero he formado parte del equipo de la violencia, entonces tienes que conocer porque muchas veces encuentras a personas que no saben cómo. Entonces nosotros de alguna manera podemos orientar el tema de cómo ver los ejes estratégicos, cómo trabajar, y les ayudamos a que puedan relacionarse con la población femenina. Entonces tenemos que estar capacitándonos. Hay cosas que a veces nos presentan en el camino y ahora decimos cómo lo hacemos. No nos podemos limitar a una nota de prensa. Creo que eso es lo más importante, porque a veces pensamos que ser un relacionista público es solamente hacer una nota de prensa. Y ser un relacionista público de una institución es mucho más allá de hacer una nota de prensa. Tenemos que quitarnos el chip de ello y pensar que nosotros somos estrategas y nosotros estamos capacitados para poder establecer vocería, ¿no? Es decir, establecer una pauta y desde el momento en que ya le brindas un guión a una persona que le estás dando una entrevista, entonces ellos se van a dar cuenta que le estás brindando una pauta. Yo tengo, por ejemplo, en alguna institución donde estuve, llamar a la persona para la entrevista, decirle qué es lo que va a decir, cómo debe de hacer. O sea, incluso no se habían acostumbrado a que nadie lo llame ni nadie le diga. Su relacionista nunca lo hacía. Entonces, desde esa forma tú le estás diciendo que también hay una estrategia para hacer. Cómo va a modular la voz, cómo lo va a decir, qué tema le pueden preguntar. No siempre te van a preguntar el tema que tú piensas que te van a preguntar, porque si hay un tema polémico, te lo van a decir. Entonces, prepararlo, ¿no? Prepararlo, depende del contexto. Entonces, desde ahí tú te estás dando a conocer de que eres un estratega, de que para cada acción que se haga dentro de la organización se necesitan tener estrategias. Ujú. Qué lindo mensaje que nos estás dejando, ¿no? Capacitarnos y demostrar que somos estrategas y ese demostrar significa animarse y aunque no te empoderen, empoderarse uno mismo y Mm, no tener miedo y mostrarle a las personas que nos contratan, a las autoridades, en el caso de los gobiernos locales y provinciales, ¿no? Y regionales también que estamos preparados para poder responder a todas las situaciones y ayudarlos, ¿no? A que enfrenten cualquier situación, cualquier momento que se les presente. Muchísimas gracias, Cristina. Gracias por habernos acompañado aquí en Café Piar y haber compartido toda esa experiencia. Me quedo con algo también interesante que a veces no todos los alcaldes y sus equipos entienden, ¿no? Una cosa es el alcalde, otra cosa es la municipalidad, ¿no? Otra cosa es el gobierno local. Y para poder decir eso y para decir eso y colocar los puntos sobre las IES, hay que ser valiente y bien profesional. Y yo te felicito por eso, porque es la única forma en la que todos vamos a ganar. Vamos a ganar los ciudadanos, van a ganar
las autoridades y van a ganar las municipalidades también. Así es que con todo lo que nos has mencionado, yo ya no tengo nada más que decir, que agradecerte muchísimo y esperando aquí con las puertas abiertas para que en otra oportunidad vuelvas a compartir con nosotros un poquito más de tu experiencia, Cristina. Muchas gracias, doctora Marita. También muchas gracias a todos los que siguen a Café PR. Siempre estamos siguiendo y aprendiendo nuevas cosas. En esta vida siempre es un proceso de aprendizaje. Muchas gracias, de verdad, nuevamente. Gracias a ti, Cristina. Bueno, hemos llegado al final del programa y si quieren conocer más de manera simple y clara cuáles son los campos de acción de las relaciones públicas, no olviden visitar la plataforma www.solorsanocapacitación.com, en donde encontrarán diversas alternativas para su capacitación y crecimiento profesional y en donde también podrán descargar de manera gratuita nuestro boletín Café PR Newsletter. También los invitamos a darle like al canal de YouTube de Marita, a través del cual se transmite Café Piar en su versión nacional y en sus versiones internacionales. Y a seguirnos en las redes sociales de Solórzano Capacitación, tanto en Facebook como en Instagram. Hoy también quiero contarles que en el mes de junio tenemos programados dos interesantes cursos: Storytelling para la comunicación en el sector público y Protocolo y Ceremonial Regional, para prepararnos todos para las festividades de fiestas patrias en el mes de julio. Asimismo, contaremos también con un taller de elaboración de discursos, ayudas, memorias y programas y guiones para ceremonias. No queremos despedirnos sin reiterar nuestro agradecimiento a Cani Café y a ustedes, nuestro público que sigue Café Piar Perú, Bolivia, Uruguay y Estados Unidos. Les deseamos todo lo mejor y nos vemos en una próxima oportunidad, si Dios así lo permite. Hasta pronto. Chao.